¿Qué es lo que era una razón? ¿Ah? Una división. Era la comparación de dos números a través de un cociente. ¿Sí o no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es estas funciones trigonométricas no son más que comparar dos números. ¿Qué número va a comparar? Va a comparar los lados de un triángulo. ¿Qué triángulo? Un triángulo rectángulo. En el caso de las funciones trigonométricas que nosotros vamos a analizar ahora, son siempre a través de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas funcionan en todos los triángulos, pero las que nosotros estamos estudiando y las que nosotros vamos a aplicar son así y solo así en un triángulo rectángulo. ¿Cómo son estas funciones trigonométricas? Estas son unas fórmulas principalmente, ¿eh? No es necesario, y son fórmulas bastante sencillas, ¿no? Es una división. Y son de la siguiente forma. Primero, me voy a explicar, y aquí pongamos atención, porque esto es lo que va a mandar todos los temas de lo que viene a continuación. En un triángulo dijimos que tiene tres lados, en el cual los lados que componen el ángulo recto se llaman cateto y el tercer lado se llama hipotenusa. Existe un ángulo recto, ¿cierto? Y existen además dos ángulos más. Estos ángulos internos se le puede calcular a ese ángulo el seno, el coseno y la tangente. ¿Cómo se calcula? Sin yo saber siquiera el ángulo, puedo saber cuánto vale el seno de ese ángulo a través de esta fórmula, que dice: el seno del ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo alfa? ¿El B, el C o el A? El lado B. Porque es. Le damos bien, dice cateto opuesto. ¿Cuáles son los dos catetos? Este opuesto, no tengo más. ¿Cómo sé si es el opuesto? Porque es el cateto que no toca el ángulo. ¿Se fijan, no? Cateto opuesto partido por hipotenusa. Es una división. Y como esto, acuérdense que antes nosotros establecimos un triángulo que era así, 3, 4, 5, ¿cierto? Que lo calculamos a través de lo miramos. Entonces, por lo tanto, si yo quisiese calcular el seno del ángulo alfa, es cateto opuesto 3 partido por hipotenusa, que es 5. Y eso es todo. Ya lo calculé. ¿Se fijan que es extremadamente fácil? Si lo importante es aprenderse esto y aprender a identificar cuál corresponde. Coseno, dice cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es el cateto que toca al ángulo que estoy analizando. Este, que vale 4. Entonces, 4 partido por hipotenusa. ¿Cuánto vale hipotenusa? 5. Y la tangente de un ángulo dice cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? 3 partido por cateto adyacente, 4. Y esas son las razones trigonométricas de un vector. Qué complicado, ¿no? No lo va a preguntar. De hecho, eso es muy probable que le pregunte, aparte de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Lo que yo me tengo que aprender es seno, el cateto opuesto partido por hipotenusa. Coseno, cateto adyacente partido por hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Eso es lo que me tengo que aprender sí o sí. ¿Ya? Esto está en una presentación que les envié allá. Fíjense lo siguiente. Tenemos también, nosotros acabamos de estudiar estas tres. Esto es un modo de conocimiento, ¿no? Seno, coseno y tangente. Y aparte de esas tres, existen tres más, pero que se llaman las funciones inversas de los trigonométricos. Y su nombre me está diciendo exactamente la respuesta. Fíjese, el seno tiene su inversa que se llama cosecante. ¿Cosecante? ¿Cuánto? Cosecante. Calte. Cosecante. Calte. Cante. Cante. Cosecante. Y fíjense, es inmediatamente el inverso de esta. Si este era cateto opuesto partido por hipotenusa, esta hipotenusa partido por cateto opuesto. El coseno tiene su inversa que se llama secante.
que es, si este era cateto adyacente partido por hipotenusa, el otro es hipotenusa partido por adyacente. Y la tangente tiene su inversa, que es cotangente, y que es adyacente partido por opuesto. Cotangente. El inverso del seno es la cosecante. El inverso del coseno es la secante. Y el inverso de la tangente es la cotangente. ¿Esa es la única relación que existe entre estas? ¿O hay otra relación más? Fíjense los nombres. Esta y esta. ¿Cómo se llama esta? Seno. Y esta, Coseno. coseno. Seno, coseno. ¿Cómo se llama esta? ¿Y Secante. esta cómo se llama? Cosecante. Cosecante. ¿Esta cómo se llama? ¿Y esta cómo se llama? Cotangente. ¿Qué significan estas co? ¿Qué le pusimos a todo? Se llaman cofunciones. La cofunción del seno es el coseno. La cofunción de la secante es la cosecante. Y la cofunción de la tangente es la cotangente. ¿Y qué significa que sean cofunciones? En geometría existe algo que se llaman los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que sumados entre sí me dan 90 grados. Por lo tanto, si yo tengo la función seno y me da del ángulo 35, por ejemplo, seno de 35 me dio, voy a inventar un número, 10, el seno, el coseno de la diferencia para 35 con 90, ¿cuánto es? 55, ¿cierto? También me va a dar exactamente lo mismo. Por eso se llaman cofunciones. Nosotros no lo vamos a comparar, pero esto es para que lo conozcan. Nosotros solamente vamos a comparar seno, coseno y tangente. Ahora no la vamos a utilizar. ¿Ya? Pero me era importante que entendieran de que las funciones se relacionan todas entre sí. Y después, si es que alguien estima conveniente seguir estudiando, que ojalá así sea, y lleguen a cálculo, se van a dar cuenta con que se van a pillar con algo que se llama identidades trigonométricas, que ya es más avanzado que esto. Son ecuaciones de varios grados, pero con funciones trigonométricas. Y ahí van a tener que aprenderse cómo se reemplaza una sobre la otra, etc. Pero lo básico está dado específicamente con estas 6 que están acá. Y en esas identidades trigonométricas van a saber que el seno de 90 es igual al coseno, o sea, el seno de 40 es igual al coseno de 60. Y así van a empezar a entender otras cuestiones que vienen más adelante. Por el momento, solo vamos a trabajar en el triángulo rectángulo y solamente con la función seno, coseno y tangente. Una forma que a mí me enseñó mi profe en el colegio de aprendérmelas es coca y establece que si yo relaciono los extremos, primero es el seno, el cateto opuesto partido por hipotenusa, la siguiente es cateto adyacente partido por hipotenusa, que es el coseno, y la siguiente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, que es la tangente. Como este es el examen sin apunte, esto es lo que pueden tener que escribir en su doctor. El que quiera hacer un doctor y yo lo pillo otra cosa. Aquí no se contó su profe. ¿Cómo? Yo decía lo mismo, señorita, hasta la primera vez que gobierno, y como no me pillaron, dije. No, yo comí en un ramo una vez, o sea, no una vez, en ese ramo comí muchas veces. Es que yo no tengo memoria, mi memoria vale. Entonces era un ramo que la ingeniería es una aplicación todo el rato. Y teníamos un ramo que se llamaba material de sonido. Y me decía ya, por ejemplo, una plancha OSB de 11 milímetros, indique cuáles son sus propiedades de resistencia, reflexo, tracción. No voy a acordar de esta cuestión, si es para eso están los catálogos, no lo pueden leer. No, jamás me lo aprendí. Entonces ahí, una vez un compañero que estaba, si me entienden, te juro lo que le voy a decir, tenía un papelito de este ancho, de 1 pulgada de ancho, y que medía de aquí a la pared. Y lo
doblaba como un acordeón. Y este lo guardaba en el bolsillo izquierdo, y en el bolsillo derecho tenía el índice. Entonces la pregunta si era madera, por ejemplo, era madera de la hoja 36. Y el viejito, el profesor era un viejito como de 700 años. Que con suerte te paraba en la clase. Ahí está. Y ahí yo comí. El resto no, porque no tengo memoria, porque no tengo que usar aplicaciones. Ya. Vamos entonces a... La pregunta ahora es la siguiente, chiquillos. Vamos a calcular nosotros el seno, el coseno y el tangente para los tres ángulos que son más repetidos dentro de los ángulos. ¿Quién me puede decir cuáles son los tres ángulos más habituales? 90, 45, 60. ¿Cuál? 45, 90, 80 y 60. No. Los tres más habituales son 30, 45 y 60. por los 180. Fíjese, ¿alguien anda con una escuadra? ¿No? ¿Por casualidad nadie anda con una escuadra? Los que tengan hijos o los que se acuerdan del colegio, uno ocupaba, tenía dos tipos de escuadras. Una que era así, en la cual tenía dos lados iguales, como esta, y esa genera dos ángulos de 45. Y eso se le llama la escuadra de 45. Y después existe otra, que es así, donde los ángulos, o sea, donde los lados son todos distintos, y una de 30 y otra de 60. Y una escuadra de 30 a 60. Son las medidas más habituales. Fíjense, mira acá. No sé si alcanzan a ver la unión de estos dos perfiles. Por eso van un ángulo de 45. Corte 45 para los carpinteros. ¿Ya? Lo mismo para 30, 60 en topografía, se ocupa, etc. Son los tres ángulos más habituales, por lo tanto nosotros vamos a aprender a trabajar con eso. Lo que no quiere decir que no se pueda calcular a otro ángulo. Pero vamos a calcular esto y los problemas que vamos a plantear los vamos a plantear en base a estos tres ángulos. ¿Por qué? Porque así yo los obligo a no utilizar calculadora. Porque para cualquier otro ángulo sí necesitamos calculadora. Y esto lo vamos a aprender y nos vamos a aprender los números de memoria los que nos van a dar. Ahora, si yo calculo el seno 45 en este triángulo y lo calculo después en este otro triángulo, ¿me debe dar lo mismo o me debe dar distinto? Voy a calcular el seno 45 acá. Tiene que importar lo que me dé. 888.888. Si lo calculo ahora en este triángulo que hice acá, ¿cuánto me debe dar el seno 45? Lo mismo, ¿cierto? Es independiente el triángulo. Y por eso es que aquí vamos a calcular el seno 45 con un ejercicio en el cual sus lados no están asociados a números, sino a letras. Y igual se van a simplificar las letras y me va a terminar dando un número. Porque no me importa el valor del lado. Es independiente. Y aquí se lo voy a documentar. Veamos. Tenemos este triángulo, pero me falta un lado. ¿Qué ocupo para calcular el tercer lado? Lo vimos recién. La compita. Pitágoras establecía que era cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo voy a hacer acá. Entonces me queda a cuadrado más a cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Esto me queda 2a cuadrado es igual a h cuadrado. Si aplico raíz, porque este que estoy buscando me queda raíz de 2 por raíz de a cuadrado. ¿Estoy bien o no? ¿Qué pasa aquí? Se anula, entonces me queda a raíz de 2 es igual a... Moraleja entonces, cada vez que yo tenga un triángulo rectángulo donde dos de sus lados sean iguales, el tercer lado siempre va a ser el lado por raíz de 2. Siempre. Si yo tengo un triángulo que mide 100 y 100, este va a valer 100 por raíz de 2. Siempre. Siempre, 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 siempre. ¿Estos cerámicos de cuántos son? 33 por 33. ¿Cuánto valdría la hipotenusa si yo hago esto aquí? 33 por raíz de 2. Siempre. Porque estos son los lados exactamente iguales.
¿Sí? Tenemos entonces el segundo lado, o sea, la hipotenusa que se llama a raíz de 2. Y ahora voy a calcular el seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. En el caso de, perdón, el ángulo 45. Borrar. Como este es un triángulo equilátero, donde tengo dos lados, es decir, los dos catetos que son iguales, claramente me da lo mismo cuál ángulo yo trabaje. Si voy a trabajar el ángulo 45 que está acá arriba, o el ángulo 45 que está acá abajo. Por un tema de orden voy a calcular el ángulo 45 acá. Voy a definir este y voy a decir, ¿a qué era igual el seno? Opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? A. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? A raíz de 2. ¿Qué pasa con la A? Nula. Por lo tanto, esto me queda 1 partido por raíz de 2. Nosotros dijimos que siempre teníamos que racionalizar, por lo tanto esto me queda raíz de 2 partido por 2. Por lo tanto, el seno del 45 siempre va a valer raíz de 2 medios. Siempre. ¿Ya? Este cálculo lo vamos a hacer ahora y no lo van a tener que hacer nunca más. Salvo que fuese un ángulo distinto. Pues yo ya les dije que nosotros no vamos a trabajar con ángulos distintos de 30, 45 y 60. Coseno del 45. Coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. A partido por A raíz de 2. ¿Sí o no? Lo mismo que eso, por lo tanto, para que me den la vuelta completa, me queda raíz de 2 partido por 2. ¿Y la tangente 45 cuánto vale? Aquí igual la tangente. Opuesto partido por adyacente, ¿cierto? A partido por A, y eso es 1. Por lo tanto, el seno de 45 vale raíz de 2 partido por 2. El coseno de 45 vale raíz de 2 partido por 2. Y la tangente 45 vale raíz de 2 partido por 2. Présteme un calculador. ¿Está grabando usted? Sí.